En este vídeo vamos a aprender a rellenar el tablero que dibujamos en el vídeo anterior utilizando bucles anidados, es decir, un bucle que se repite dentro de otro. En los vídeos anteriores hemos visto cómo repetir un grupo de instrucciones usando una estructura for y cómo usar varias estructuras for una detrás de otra para dibujar las distintas líneas de la cuadrícula. El programa que tengo aquí tiene el código que escribimos en el vídeo anterior para dibujar la cuadrícula, pero lo he puesto dentro de una función, la función que he llamado tablero. Ahora, para que se dibuje la cuadrícula, lo único que tengo que hacer es incluir en mi función principal, en la función main, una instrucción en la que se ejecute la función tablero. Y si pulsamos en probar, vemos que conseguimos dibujar la cuadrícula como hacíamos en el vídeo anterior. Y ahora vamos a seguir una estrategia similar para rellenar el interior de las casillas. Para empezar vamos a rellenarlas con círculos blancos. Veamos, el primer círculo tenemos que dibujarlo aquí, dentro de esta primera casilla. Y para calcular la posición del centro vamos a ver cuál es la coordenada de esta esquina. Si recuerdas, la coordenada de esa esquina era la 10,10, que era el primer punto en el que empezábamos a dibujar las líneas horizontales. Entonces, para calcular el centro de este cuadrado, solo hay que sumarle a las coordenadas 10,10 la mitad del lado para calcular la posición horizontal y la mitad del lado para calcular la posición vertical. Como el lado es 30 puntos, que es la cantidad que le íbamos sumando a la variable altura y a la variable anchura para calcular la posición de las siguientes líneas horizontales o verticales, la mitad de 30 son 15 puntos. Es decir, que para dibujar un círculo en el centro de la primera casilla vamos a poder hacerlo poniendo elipse 10 más 15 como coordenada horizontal, 10 más 15 como coordenada vertical y como diámetro horizontal podemos poner 20 puntos y también 20 puntos de diámetro vertical. Si pulsamos en probar vemos que ahí aparece el círculo que queríamos dibujar. ¿Y dónde estará el segundo círculo? ¿Cuál será la coordenada de su centro? Pues el segundo círculo estará 30 puntos más a la derecha que el primero, es decir, que podemos escribir elipse 10 más 15, que es la coordenada horizontal del primer círculo, más 30 puntos, 10 más 15, que es la misma coordenada vertical que este círculo de aquí, porque seguimos en la misma fila, y vamos a utilizar la misma anchura y la misma altura que antes. Pulsamos en probar y vemos que tenemos el segundo círculo bien colocado. Pero evidentemente no tiene sentido seguir repitiendo instrucciones y calculando a mano la posición de sus centros. Vamos a aplicar lo que ya sabemos de estructuras for para hacer que sea el ordenador el que repita el dibujo de la elipse calculando a su vez la posición en la que debe dibujarlo. Para eso aplicamos la receta de escribir una estructura for que consiste en poner for y entre paréntesis crear una variable que podemos llamar n, le damos el valor 1, escribimos n menor o igual que el número de repeticiones que queremos hacer, que en este caso es 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y terminamos la estructura for poniendo n igual n más 1 para que cuente hasta 10. Y ahora, entre llaves encerramos lo que queremos repetir, que en este caso es la instrucción que dibuja la elipse. Pero no queremos dibujar la elipse 10 veces en la misma posición. Queremos que su coordenada horizontal vaya cambiando de iteración en iteración, es decir, que cada repetición se dibuje la elipse en una posición diferente a la anterior, en concreto 30 puntos más a la derecha que la anterior. Para conseguirlo vamos a crear una variable. Justo antes de la estructura for creamos una variable de tipo entero que llamamos x y a la que le vamos a dar como valor inicial 10 más 15, que es justo el valor concreto de coordenada horizontal del primer círculo que queremos dibujar. Y ahora
vamos a sustituir este 10 más 15 de aquí por la variable x. Lo único que nos queda por hacer es que en cada repetición el valor de x se modifique y valga lo que valía antes más 30 puntos. De esta manera, al pulsar en probar, vemos que se dibujan todos los círculos de la primera fila. Vamos a poner un comentario aquí que nos deje claro qué es lo que hacen las instrucciones del bucle for. Vamos a escribir, por ejemplo, rellenar la fila situada a la altura 10 más 15. Y ahora, si queremos dibujar la segunda fila, podríamos simplemente copiar todo este código una segunda vez y modificar la altura a la que se dibuja en este segundo código. Pero primero, fijaos en este pequeño error que aparece aquí marcado. Nos dice que el nombre x ya está siendo usado en la declaración de la línea 19. Esto no hace más que recordarnos que las variables solo necesitamos crearlas una vez. Aquí hemos creado la variable y le dimos un valor inicial. Luego, dentro del for, modificamos su valor 10 veces sumándole 30 puntos cada vez. Ahora queremos que la variable x vuelva a valer 10 más 15, pero no necesitamos volver a crearla. Basta con darle el valor con una instrucción de asignación. De este modo vamos a volver a dibujar 10 círculos empezando en esta posición y situando cada uno 30 puntos más a la derecha que la anterior. Pero en este caso no queremos rellenar la fila situada a 10 más 15 puntos de altura, sino que queremos dibujar la fila situada a 10 más 15 más 30 puntos. Es decir, que aquí tenemos que modificar la coordenada vertical de todos los círculos que vamos a dibujar sumándole 30 puntos. Al pulsar en probar, obtenemos lo que buscábamos. Pero claro, igual que antes no tenía sentido repetir a mano el dibujo de todos los círculos de una misma fila, parece que no tiene sentido repetir a mano, copiando y pegando código, el dibujo de cada fila. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacer que sea el ordenador el que repita todo esto. Queremos que lo repita 10 veces, porque hay 10 filas. Pero queremos que cada vez la altura a la que se dibujen los círculos de cada fila sea distinta. Queremos que cada vez la altura sea 30 puntos mayor que la anterior y la primera sea 10 más 15. Así que vamos a crear una estructura for con una variable diferente, y esto es muy importante, tiene que ser una variable diferente que valdrá 1, pondremos m menor o igual número de repeticiones que queremos que se haga, es decir, el número de filas que queremos que se dibujen, que también son 10, y pondremos como siempre m igual m más 1. Y ahora, las instrucciones que queremos que repita esta estructura for son todas estas de aquí, es decir, queremos que el bucle entero que dibuja una fila se repita 10 veces. Así que voy a desplazar a la derecha todo este código y voy a cerrar la estructura for poniendo su llave aquí abajo. Si ahora ejecuto el programa, comprobamos que solo se dibuja una fila, pero fíjate que se dibuja como muy marcada. Esto es porque estamos dibujando realmente 10 filas una encima de otra, ya que la altura a la que las estamos dibujando es siempre la misma, siempre 10 más 15. La solución es muy sencilla. En lugar de 10 más 15, vamos a utilizar una variable que podemos llamar i. Y esa variable queremos que inicialmente valga 10 más 15 y que después de cada fila se incremente su valor en 30 puntos. Si ahora pulsamos en probar, comprobamos que se dibuja el tablero completo. Dejadme por último que modifique el comentario que se me ha quedado muy arriba y lo ponga justo aquí, que es donde procede, porque son estas las instrucciones que dibujan la fila situada a altura no 10 más 15, sino a altura y.
Y ahora podemos añadir un nuevo comentario diciendo rellenar todas las filas. Ahora ya tenemos nuestro programa que dibuja todos los círculos que caben dentro de la cuadrícula de 10 por 10, es decir, los 100 círculos. Pero yo os prometí que íbamos a rellenar la cuadrícula de naves. Y para hacer esto, simplemente tenemos que copiar la función nave que ya teníamos creada en un vídeo anterior dentro de nuestro programa. He copiado íntegramente la función nave aquí en medio, justo después de la función tablero y justo antes de la función principal, de la función main. Y voy a sustituir elipse por nave. Como mi función nave tenía 3 parámetros que indicaban la coordenada horizontal, la coordenada vertical y la escala, voy a poner aquí nave situada en las coordenadas x, y como escala, que sería el tercer parámetro, voy a utilizar 0.5 para que la nave se dibuje a mitad del tamaño natural. Si pulsamos en probar, comprobamos cómo ahora tenemos el tablero lleno de naves.